Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos con Marian Rojo, abogada del despacho de abogados Letradox, experta en protección de datos. Vamos a reflexionar hoy sobre unos puntos muy importantes sobre la protección de datos de la mano de Marian. La primera pregunta sería la siguiente: ¿cuáles son las novedades más importantes que introduce el Reglamento de Protección de Datos y qué tienen que hacer las empresas para adaptarse al mismo? A partir del día 25 de mayo de 2018 cambia completamente la forma de gestionar la protección de datos en las empresas. Esto es debido a que comienza a ser plenamente aplicable el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Desde este momento se cambia de un sistema más formalista de aplicación de determinadas medidas, como son el registro de ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos, la creación de un documento de seguridad, a otro sistema más proactivo, en el cual es el propio responsable de los datos el que tiene que demostrar y acreditar que está cumpliendo con la normativa vigente. Existen bastantes modificaciones con respecto al sistema anterior. Además de esta proactividad por parte del responsable, se crean nuevas figuras, como es el delegado de protección de datos, se crean nuevos derechos, se positivizan nuevos derechos, como podrían ser el derecho a la portabilidad, la limitación del tratamiento o el derecho al olvido. Y se incorporan una serie de requisitos nuevos, como son las evaluaciones de impacto en la protección de datos o sistemas para la gestión de los riesgos. Por ejemplo, es importante el tema de la reputación online en el nuevo reglamento. Sí, hay que tener en cuenta que a medida que la sociedad va evolucionando y los consumidores conocemos más acerca de los mercados en Internet, es más importante para todos nosotros contratar con empresas que cumplan con la normativa estipulada y podamos sentirnos seguros a la hora de transmitirles nuestros datos. Por lo tanto, si una empresa no está plenamente adaptada a la normativa en protección de datos, no solamente puede traducirse en sanciones que por supuesto se van a producir por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, sino que además sus propios clientes, los propios consumidores, se sentirán menos inclinados a contratar con esta empresa. Pueden generarse crisis de reputación y traducirse todo ello en un descenso de las ventas o del volumen de negocio. Es importante también cómo ha cambiado el consentimiento en el nuevo reglamento de protección de datos. Sí, efectivamente. Anteriormente, con la legislación y la regulación que existía hasta ahora, el consentimiento se admitía un consentimiento tácito en determinados casos. Se admitía además un consentimiento derivado de una inacción, o sea, si no decías que no, era un sí. A día de hoy, este consentimiento tiene que ser en todo caso derivado de una acción y un consentimiento además informado. Por lo tanto, si no tenemos los consentimientos adaptados o la confirmación de consentimiento plenamente adaptada a lo que es la nueva normativa, pues también tenemos que hacer una labor de concreción y de positivización de este tipo de consentimientos. Esto supone, por ejemplo, cambiar las páginas web, cambiar los ficheros, cambiar todo fichero de inscripción o toda hoja en la cual, por ejemplo, una ficha de cliente, etcétera, etcétera, para que sí que se dé el consentimiento de una manera expresa, de una manera clara. Claro, hay que tener en cuenta que el titular, la persona el responsable de esos ficheros, es la persona que tiene que acreditar que el consentimiento se ha obtenido de la manera adecuada. La carga de la prueba recae sobre el responsable. Por lo tanto, si el consentimiento no se ha obtenido debidamente adaptado a la nueva legislación, es el propio responsable quien proactivamente tiene que volver a solicitar ese consentimiento de manera clara y adaptada a esta nueva normativa para poder demostrar frente a posibles inspecciones por parte de la agencia que efectivamente ese consentimiento se otorgó y se otorgó con toda la información y todos los requisitos que exige el reglamento. También hay cambios en cuanto a los menores, al tratamiento de datos de menores y demás. Eso es, sí. Para el consentimiento de los menores, hasta ahora veníamos manejando la edad de los 14 años. A partir de los 14 años, los menores podían consentir sobre el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, en el reglamento se define la edad de los 16 años. ¿Qué sucede? Que el propio reglamento permite que los Estados miembros
creen dentro de sus legislaciones propias nueva normativa que rebaje esta edad, siempre que sea por encima de los 13 años. El proyecto de ley para la reforma de la LOPD en España fija esta edad en los 13 años. En cuanto a los derechos de los interesados, anteriormente se conocían como derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Hay algún tipo de cambio en cuanto a los derechos que tenemos también como interesados en protección de datos con el nuevo reglamento? Bueno, pues sí, los derechos ARCO en principio en general se mantienen. O sea, sí que seguimos teniendo estos derechos como consumidores o como usuarios o como titulares de esos datos. Sin embargo, hay que tener también muy presente que aparecen nuevos derechos. Aparece el llamado derecho, tradicionalmente derecho al olvido, que bueno, era un derecho que ya se venía aplicando, pero como una concreción de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014, y venía a interpretar los tradicionales derechos de oposición y de cancelación para determinados casos en Internet. Lo que sucede a día de hoy es que este derecho se ha positivizado dentro del propio reglamento. ¿El análisis de riesgo concretamente qué es, Marian? Bueno, pues el análisis de riesgo es un elemento fundamental en la nueva regulación. Consiste en que hay que determinar cada uno de los riesgos inherentes a cada uno de los tratamientos para evaluar en qué medida puedan afectar a los titulares de estos datos. Es el responsable del fichero o del tratamiento la persona encargada de verificar que efectivamente se ha producido este análisis de riesgos y además documentarlo todo de tal manera que pueda acreditarlo y frente a una posible inspección demostrar que realmente se ha llevado a cabo este análisis de riesgos. Vamos a hablar ahora del registro de actividades de tratamiento. ¿En qué consiste? Pues el registro de actividades de tratamiento tiene que ser llevado a cabo tanto por los responsables como por los encargados de un tratamiento de protección de datos de carácter personal. Este registro tiene que contener, importante, tanto los datos de contacto del propio responsable o encargado, los datos de contacto e identificación del delegado de protección de datos en caso de que exista en la empresa, los ficheros que existen, el tratamiento que se hace de cada uno de ellos y otros elementos como transferencias internacionales de datos, medidas de seguridad que hayan podido implementarse. Además, es importante que el responsable o el encargado que lo lleven a cabo documenten muy bien todo este registro para poder acreditar que realmente lo han realizado de cara a posibles inspecciones. En cuanto a la evaluación del impacto, ¿a qué se refiere concretamente el reglamento? Bueno, pues cuando llevemos a cabo actividades que puedan entrañar riesgos graves, riesgos altos a la hora de gestionar los datos, hay que realizar además una evaluación de impacto en la protección de datos. Esto es, se deben establecer, definir qué tratamientos van a realizarse desde el inicio del proyecto. O sea, no hay que esperar a que los daños se produzcan, sino desde el mismo momento en el que estamos planeando o iniciando un tratamiento de los datos de carácter personal, desde el diseño mismo de la gestión de los datos, hay que determinar qué riesgos podrían llegar a producirse y establecer determinadas medidas para paliar esos riesgos antes de que se produzcan. Esto sería lo que es la evaluación de impacto. Además, cuando una vez propuestas esas medidas o analizadas las medidas, hay que volver a hacer un segundo análisis para ver la eficacia que podrían haber tenido esas medidas. Si aún así sigue existiendo riesgos, lo que llamamos el riesgo residual, y el delegado de protección de datos tendría que comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos para que sea esta entidad quien nos diga si ese riesgo asumible es adecuado o no es adecuado, si podemos llevar a cabo ese tratamiento o no podemos llevarlo. Vale, un asunto también que nos comentan muchos usuarios. ¿Hay que notificar las violaciones en la seguridad de datos, alguna brecha de seguridad? Bueno, pues esta es una de las medidas que implementa el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Esto que en España ya existía para los sistemas de telecomunicaciones, en la Ley General de Telecomunicaciones, ahora se implementa para todo tratamiento de datos. Es decir, siempre que se produzca una brecha en la seguridad que pueda implicar una lesión de los derechos o libertades fundamentales de los titulares de estos datos, hay que comunicarlo con un plazo máximo de 72 horas
a la Agencia Española de Protección de Datos. Como máximo en 72 horas Como tienen máximo, que notificar. efectivamente, 72 horas desde el momento en el que el responsable tenga conocimiento, el responsable o el encargado, ojo, que el reglamento europeo también es aplicable a los encargados. El responsable o el encargado tienen 72 horas desde el momento en el que conocen esta brecha de seguridad para ponerlo en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos. Además, un dato muy importante es que habría que comunicárselo también a los posibles perjudicados, no solamente a la agencia. Existen algunos casos en los que podríamos eximirnos de esta obligación de comunicarlo a los posibles perjudicados, que sería cuando no se ha producido o no tenemos ninguna constancia de que se haya producido una lesión efectiva, solamente se ha producido la brecha de seguridad, pero no ha llegado a producir resultados. Y además es importante en este caso que hayamos ya desarrollado o implementado medidas de seguridad para evitar que ese daño pueda llegar a producirse. Vamos a hablar ahora de un término que muchas veces nos lo comentan clientes o seguidores de redes sociales, que qué significa, qué es DPO. ¿Qué significa concretamente esta figura, Marian? A ver, el DPO es el Delegado de Protección de Datos, que también es conocido por sus siglas en inglés, de ahí lo de DPO. Entonces, es una nueva figura que se crea con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que es el que va a ser plenamente vigente a partir del día 25 de mayo. Y tiene una serie de supuestos que son obligatorios para determinadas empresas o entidades. Estos son cuando se trate de autoridades u organismos públicos. Y además, cuando se trate de empresas privadas, hay que tener en cuenta que son principalmente los responsables o encargados que tengan entre sus actividades principales las operaciones de tratamiento que requieran una observancia habitual o sistemática de datos a gran escala. Y el tercero de los supuestos sería aquellos responsables o encargados que tengan entre sus actividades principales el tratamiento de datos personales de categorías especiales de datos, es decir, datos sensibles. Además, también no podemos olvidar que la reforma de la LOPD, que está ahora mismo en tramitación parlamentaria, define una serie de supuestos añadidos a estos que ya hemos tratado, que serían también de carácter obligatorio para la implementación de esta figura. Entre ellos pues, podemos encontrar los bancos, podemos encontrar entidades aseguradoras y pues todo un elenco de entidades o de empresas o de categorías de empresas que requieren de esta figura. El delegado de protección de datos vendría a ser esa persona o puede ser una persona, pueden ser varias, puede ser interno, puede ser externo, pero lo más importante es que es quien se encarga de dar tramitación y gestión a toda la política de protección de datos dentro de la compañía. Además, es la persona o grupo de personas que canalizan la información entre la Agencia Española de Protección de Datos y la propia empresa. Y también es una figura que se encarga de tramitar o dar resolución, etcétera, a todos los interesados que soliciten el ejercicio de sus derechos frente a la compañía. Por último, una pregunta también importante sería en relación a qué servicios ofrece Letradox Abogados a todos los empresarios que nos están viendo y en relación concretamente a la protección de datos. Pues en relación a la protección de datos, Letradox es un despacho que ofrece un servicio integral, un servicio 360. Ofrecemos tanto un servicio de consultoría para la adaptación y un servicio preventivo para evitar problemas futuros, como una vez que lamentablemente se hayan podido producir este tipo de situaciones indeseables, una gestión de cualquier cuestión relacionada con expedientes ante la Agencia Española de Protección de Datos y, en última instancia, pues cualquier procedimiento judicial vinculado con esta materia. Es decir, desde Letradox ofrecemos un servicio total a cualquier empresario en relación a la protección de datos y para ello os podéis poner en contacto con nosotros en los datos de contacto del despacho que aparecen a continuación, os lo recordamos, son en el teléfono 91 298 0061 o 645 958 948. También os podéis poner en contacto a través del correo electrónico info@letradox.es para comentaros cualquier duda que tengáis, cualquier servicio que necesitéis, que os lo podemos resolver tanto de manera preventiva, como bien ha dicho Marian, como una vez ya que lamentablemente está el problema, ya sea por vía extrajudicial o por vía judicial. Por tanto, para todo ello estamos, como siempre, a vuestra completa disposición.
Muchísimas gracias por seguirnos. Cualquier duda que tengáis, ya